de los puntos más importantes de la historia de Jesús de Nazaret, del Jesús histórico, que es precisamente el tema de su muerte. Y para esto vamos a meternos en algunos problemas. Primero, el primer problema que tenemos nosotros es que cuando vemos las Sagradas Escrituras nosotros pensamos que las escribieron como se escribe cualquier otro libro, que un autor se inspiró y se puso a escribir y empezó por el principio, luego siguió por el cuerpo y terminó con las conclusiones. Pero no es así, ni en el sentido de las Sagradas Escrituras ni en el sentido de los Evangelios. ¿Qué fue lo primero que se escribió del Nuevo Testamento? San Marcos. Las cartas de San Pablo. Lo primero que se escribió fueron las cartas de San Pablo. Las cartas son un género literario existente aún anterior a los Evangelios. Es uno de los géneros literarios más antiguos que existen. Lo primero que se escribe son las cartas de San Pablo. Después se escriben los Evangelios, pero siguen un orden simpático. Digo simpático, se escribió primero San Marcos, luego se escribió San Lucas, casi al mismo tiempo que San Mateo, y al último San Juan. Ahora bien, ¿qué fue lo primero que se escribió de los Evangelios? El final, precisamente el tema de la pasión y muerte de Jesús. Históricamente esto está comprobado, no tenemos ninguna duda. No, ay, padre, está inventando. No hay ninguna duda sobre eso. Lo primero que se escribió fue esto. Todo lo demás se fue escribiendo después, y esto corresponde a un sentido lógico, práctico, pastoral. Cuando se empezaron a escribir los Evangelios, se tuvo la necesidad de llevar y presentárselo a personas que no eran del pueblo de Israel, pero también a personas que no habían conocido, ahora sí en su ministerio, que no habían escuchado directamente las palabras de Jesús. Entonces, para presentarle a alguien a Jesús, o sea, no llegamos diciendo, mira, él es el 007, es el hijo predilecto del Padre. No, ¿qué hizo por ti? ¿Qué hizo por mí? Lo primero que hacemos es decirle lo que ha hecho por ti. Si lo entiende o no lo entiende, esa es otra historia. O sea, lo primero es, ¿qué hizo por ti? ¿Qué es lo que ha hecho Jesús por nosotros? Dar su vida, ofrecer su vida, y lo hace hasta las últimas consecuencias. Esto es lo primero que se escribe. Se escribe primero pasión y muerte, luego se escribe la resurrección y luego se escribe todo lo demás. En ese orden, cuando digo todo lo demás, es en orden indistinto, Se fue complementando conforme fueron surgiendo nuevas dificultades. Los primeros predicadores, los primeros apóstoles habían escuchado, habían visto, habían compartido con Jesús. Eran testigos de primera mano. Los primeros testigos no ocupaban demasiado. Ellos presentaban a Jesús a partir de lo que hizo por ti, por mí, por todos. Esto es históricamente. Presentaban el acontecimiento de la salvación. Pero ellos lo conocían perfectamente. Pasaron algunos años y esos que conocían a Jesús empezaron a morir. Entonces se hizo necesario ponerlo por escrito, no nada más ya lo que hizo por ti, sino ahora para que lo conozca aquel que lo va a presentar. El día de ayer tuvimos reunión de sacerdotes animadores de las distintas generaciones del presbiterio. Hay pequeños grupos, pequeñas comunidades que se hacen a partir de los años de sacerdocio. Y lo divertido es que usaron la dinámica de hacer una dinámica como si nos fuéramos a encontrar con los sacerdotes, para aprender ahora sí a llevar la dinámica de encuentro con otros hermanos sacerdotes, cuidando algunos parámetros
buscando sacarle jugo. A los que pusieron de encargados no tenemos práctica, algunos estamos verdes todavía en esos aspectos. Y se nos ofreció, ahora sí, el encuentro era para ver cómo llevábamos los encuentros. Entonces, era una puesta en práctica, una dinámica para aprender haciendo. Muy pedagógico, muy didáctico, por cierto, con muchos detalles. Ahora sí, para tomar en cuenta para nuestros encuentros, ¿no? Bueno, el punto es, cuando se empiezan a morir aquellos que habían sido testigos y se hace necesario conocer a Jesús, se recurre a la Escritura. Primero se recurre a escribir los evangelios, a escribir el resto de los documentos del Nuevo Testamento. Pues, pero sí hay que tomar en cuenta que lo primero que se escribe es precisamente sobre la muerte. Y son los fragmentos más extensos de todos los evangelios. Más extensos que cualquier otro. Ni cuando llama a sus discípulos, ni cuando son los sermones, ni cuando son las distintas... ni cuando son las parábolas, ni cuando son ninguno de los otros, de las otras partes de los evangelios son tan extensas como lo es esto. Es el centro más amplio. O sea, todo lo demás es una introducción para llevarnos aquí. Cuando Mel Gibson se fajó los pantalones y dijo que iba a producir una película sobre la pasión del Señor en lengua aramea, lo juzgaron de loco, lo tacharon, le cerraron las puertas de las distintas. La produjo, fue su primera producción así de esta escala, porque nadie se la quiso producir, o sea, nadie le quiso entrar a este proyecto. Y se volvió una revolución esta película, tachada por algunos como sanguinaria, como cruel, bueno, el punto es, nos sirve para ahorita vimos muchos elementos, ya dijimos ahorita por qué, cuál es el sentido de la muerte de Jesús, cuál es el sentido de su vida, la entrega, el ofrecerse. Él ve esta entrega y este ofrecerse como el servicio más importante que realiza. Y este servicio va unido, y aquí lo presenta ya en estos 5 minutos que vimos, va unido íntimamente, estrechamente a la relación filial que él tiene con su padre. Es algo que no le vamos a batallar. Una, porque no entendemos ahorita lo que significa una relación filial adecuada, porque como que nos va a costar trabajo ahí. Y segundo, porque cuando hablamos de las categorías de entrega, sacrificio, ofrenda, hay una todavía más que nos cuesta más trabajo, y a los consagrados más trabajo nos cuesta: la obediencia. Nos cuesta a todos, o sea, no nada más a los consagrados, pero nos cuesta a todos esta parte de la obediencia y de entender la obediencia. Entonces, cuando vivimos en esta óptica, la vida de nuestro Señor del Jesús histórico, tiene esta dirección siempre visible. Ahorita lo vimos, no sé si alcanzaron a ver, pero estaba proclamando varios salmos, integrando varios salmos a la experiencia que está teniendo. Varios salmos, pero también esa relación, lo menciona el Abba, que es papi, papito, es un papá pero cargado de cariño. Todo esto ahí se presenta. Ahora, se ven otros elementos que tienen que ver con la muerte de Jesús de Nazaret, de Jesús histórico, de nuestro Señor. ¿Cuáles son esos elementos que alcanzamos a ver ahí? Nada más en los primeros 5 minutos. Las tentaciones es algo divertido
el evangelio del domingo acababa hasta que fuera el momento oportuno. Hasta que fuera el momento oportuno. He ahí el momento oportuno. No es la única ocasión, va a seguir. De hecho, esta película, si no la han visto, no se ponen, vamos a estar viendo 5 minutos, 10 minutos por sesión. Antes de que empiece la sesión. El punto de estarlo viendo es que presenta de manera exquisita ese apartado. De manera exquisita presenta ese diálogo, esa dificultad, esa lucha, ese estar poniendo trabas para intentar tumbar. O sea, y veíamos el domingo cómo en el Evangelio de las Tentaciones se presentaba el ataque a la identidad, el ataque a la misión y el ataque, ahora sí, a forzar la mano de Dios, hacer que Dios actúe, aunque no sea el tiempo, aunque no sea el momento. Bueno, ¿cuáles elementos vimos? Ahí ahorita se presentaron varios elementos. Ahorita que los menciones van a decir, sí me aparecen. Pues empieza primero con la venta de Jesús. La traición, vamos a llamarle por su nombre. Por su nombre. La traición es uno de los elementos, no es el primero, De hecho, ahí también lo presenta bien la película. Primero empieza en la oración. Se empieza en la oración, empieza en la intimidad de vida con sus discípulos. No sé si lo alcanzamos a ver o no lo alcanzamos a ver, pero empieza en el ámbito de... Se va a presentar, hay otro espacio, o sea, se continúa. Antes de ir al Monte de los Olivos hasta hacer oración, estaban haciendo otra cosa, que era la última cena. Que era la última cena, con todo lo que implica. El mandamiento del amor, el mandamiento del servicio y la Eucaristía. Entonces, está la oración, está la Eucaristía, está la traición, está el sacrificio. Curiosamente está en todas partes. Está en la Eucaristía, está en la oración del huerto y estará más adelante en todo lo que sigue. La invitación a velar con él, que le hace a sus discípulos. Ese ya lo habíamos mencionado, la de velen y oren. Pero hay otros actores que salen ahí. ¿Quiénes entregan el dinero? Los fariseos. O sea, no son los fariseos, curiosamente, son los sumos sacerdotes. Es el Sanedrín, donde hay fariseos. Pero también hay escribas, también hay de otros grupos. Pero el Sanedrín era la clase sacerdotal, era la crema y nata. Y eso indica el proceso legal, jurídico que lleva Jesús. O sea que vamos a meternos en ese problema. No sé si les dije, pero estaba leyendo un libro que precisamente se llama Los últimos días de Jesús, que es la última semana de Jesús, y habla largo y tendido sobre el proceso legal, jurídico que siguieron contra Jesús. Pero bueno, además de esos elementos, así como vieron en la lista, la conspiración y la traición. La conspiración es de el Sanedrín y de las fuerzas políticas, fuerzas religiosas y fuerzas políticas. Primero son las religiosas. Usualmente le echamos siempre la culpa primero a los políticos. No, hay que ponerlo como es. Los que metieron presión primero son los actores religiosos. Llámese sumos sacerdotes, llámese escribas, llámese fariseos, o sea, todos. La última cena, la oración en el huerto, y nos falta, no lo hemos visto aquí, pero está el proceso y la condena, y nos falta el prendimiento. O sea, la manera en la que van por él. Esos son los elementos, y cada uno de estos elementos, obvio, más adelante hay otros dos, que son los castigos y la muerte, y otro que no hemos visto, que es el silencio del sepulcro. Este es el caminito que vamos a recorrer hoy, un camino bastante
accidentado. No vamos a alcanzar a terminar hoy lo que nos ocupa sobre la muerte de Jesús, no se hagan ilusiones, pero estamos en muy buen tiempo litúrgico para este análisis. Primero vamos a empezar con la conspiración y la traición. Cuando hablamos de una conspiración, hablamos de más de 2 o 3 personas que entran en un diálogo de complicidad para hundir a alguien que de frente no puede. Toda conspiración se realiza para arrebatarle a alguien el poder que sí tiene, ahora sí, delante de todos y visiblemente, pero se tiene que hacer por detrás, por debajo, ahora sí tendiendo lazos, tendiendo trampas, comprando, ahora sí consiguiendo quién se corrompa, quién se venda. O sea, así es como trabaja una conspiración. Y toda conspiración ocupa de un traidor. O sea, la conspiración es para arrebatarle a alguien lo que sí tiene, visiblemente delante de todos y con todos. Y la traición es ahora sí, ese puente que cruza a alguien cercano, íntimo, amigo, que logra violentar brincarse todas las trancas, decimos por allá en el rancho, pero desde dentro. La conspiración es desde fuera, es desde los enemigos externos. La traición es de los internos, de los de confianza, de los íntimos. De los íntimos. O sea, más íntimo que alguien llamado invitado por Jesús a seguirlo, no hay. Bueno, así, Pedro y Juan. Si los hubiera traicionado, uno de esos hubiera estado más. De hecho, son. Vamos a hablar. Niveles. No fue la única traición la de Judas. Judas fue el único que no se arrepintió. Pedro lo negó. Pero Pedro lo negó y creo que por ahí los demás corrieron. También eso es traición. O sea, hay niveles, no es lo mismo, dicen por ahí que no es lo mismo, es la misma cosa. Pero esto lo vamos a ir viendo también, los distintos niveles de traición. O sea, no estamos hablando de que estuvieran todos sus seguidores ni toda su gente. O sea, no estamos hablando que aquellos que alimentó también gritaron, crucifícalo, crucifícalo. Entonces, cuando hablamos de conspiración, hablamos del esfuerzo que hacen los externos para acabar con algo que ellos ven como una amenaza. ¿Una amenaza a qué? Su poder. A quitar el poder. O a quitar el poder o a su poder. La gran amenaza para los grupos ya establecidos es, por ejemplo, ahorita se usa mucho el status quo. ¿Qué es esa palabrita rara? Que nada cambie, que las cosas sigan igual. La continuidad. O sea, ¿por qué mueves el agua? ¿Por qué sangoloteas el barco? ¿Por qué haces olas? Es el fabuloso, nuestros antiguos gobernantes, no te muevas o no sales en la foto. Entonces, todo poder que no es natural. Vamos a hablar, ¿a qué me refiero con esto de todo poder? Cuando una comunidad elige a alguien, el poder está en que la comunidad lo eligió y está comprometida con él. Cuando alguien impone al gobernante o al director o al jefe de una comunidad, hay otras dificultades. La comunidad no lo acepta, no lo recibe, lo tiene como alguien invasor. Como un invasor. Ahorita que está de moda. Aunque no les guste llamarse así. Entonces, está esa. Cuando hablamos nosotros de esta estabilidad, de esta continuidad,
los que siempre dicen estabilidad y continuidad son los que están bien. O sea, los que dicen que sigan las cosas igual. O sea, a México no le hace falta ningún cambio. Quiere decir que hay dinero, quiere decir que le está yendo bien, quiere decir que está acomodada su familia, quiere decir que está segura su familia. O sea, los que tienen a sus hijos estudiando en Harvard, los que tienen a sus hijos yendo a todos los mundiales, o estas cosas, a ellos no les interesa mucho el cambio. O sea, no les interesa, es la verdad. Se opondrían a cualquier tipo de cambio real. Entonces, los que conspiran contra Jesús son aquellos que sienten la amenaza a su poder, a su estatus, a su estabilidad, a todo lo que tienen, a sus posesiones y también a todo lo que se han apropiado. Una pregunta técnica así difícil para ustedes. ¿Cuál es la doctrina más importante de Jesús? Nada más dijeron por ahí el amor. Y es una pregunta capciosa, sí, lo reconozco. Si fuera una pregunta directa, a lo mejor todos la supieran. La idea no es que respondamos cuál es la doctrina más importante de Jesús. La doctrina más importante de Jesús es la persona de Jesús. Es su persona. O sea, más allá de las doctrinas o de sus homilías o de sus prédicas o de su catequesis, lo importante es Él. Él es el elemento que perturba a todos los que se apropian de lo que no les corresponde, porque Él critica la hipocresía, Él critica la imposición, Él critica que no nos esforcemos en nosotros mismos, sino que estemos ocupados en los demás. Pero es en su persona donde se ve esto. ¿Qué hace Jesús que les causa molestia a todos los líderes religiosos? Si a un lado aquí tuviéramos un sacerdote que todos los días se levanta el rosario, o sea, que toda la noche se la pasa con los adoradores, o sea, que está todos los días agarrando pico y pala y podadoras y sabe hacer de todo esto, ¿creen que me pondría presión? ¿Creen que me sentiría un poquito así como, bájale 3 rayitas, compa? No aguantas, padre. O sea, el punto es, sí pone presión, pero no es lo que está diciendo. Es lo que es que se transforma en lo que hace. O sea, ahí está el quicio, ahí está el plomo, ahí está la realidad que más fastidia de Jesús. Él hace cosas y es alguien que su sola presencia tiene todo el peso ahora sí, podemos decir románticamente o realmente, del amor, de la verdad, de la justicia, de la dignidad de las personas. Los primeros en incomodarse son los ámbitos religiosos, que les encanta colar los mosquitos, pero les encanta comerse los camellos. Sí, así va, así lo dijo él, estoy citando. Ustedes cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Entonces, ustedes traen la viga en su ojo y están queriendo quitar pajas, pequeñas pajas. Entonces, este tipo de acción de parte de Jesús es lo que verdaderamente molesta. Verdaderamente molesta. Y a todos, empezando por los religiosos, empezando por aquellas personas que estaban más cerca del ámbito de lo divino sin estar con Dios. O sea, los que estaban más cerca, o sea, los que estaban encargados de, pero que se ven ocupados más de las cosas y no de Dios. Ellos son los primeros que se ponen a parir chayotes. Son los primeros. Y es la persona de Jesús. Y podemos poner ejemplos. Yo les digo que no deben de dar ni 50 pasos en sábado. Y él dice, si se te cae tu burro, ¿lo sacas o no lo sacas? Si dejas de atender a tu ganado, les dejas de dar comida, les dejas de atender. No se puede.
Si alguien ha estado alguna vez en algún rancho, sabe que una vaca o se ordeña o se pierde. O sea, no es de, no lo voy a hacer, o hoy no lo hago. No. O lo haces o lo pierdes. O sea, no hay días de descanso ahí. O sea, no hay días de descanso. Entonces, este tipo de crítica, pero no solamente esto, que no te debes de revolver con las personas pecadoras. ¿Dónde está Jesús? Con los pecadores. Todo el tiempo. Que no debes de hacer, que la ley que dice esto, pero yo les digo esto otro. O sea, si la ley dice que el ojo por ojo, yo les digo que no. O sea, pongan la otra mejilla. Y empieza a hacer este tipo. Ahora bien, la causa de la muerte de Jesús es una muerte política. Que los caminos de Dios son misteriosos, pero hay veces que hay que tener cuidado porque luego los malvados piensan que de todas maneras se va a hacer la voluntad de Dios. Si Dios no quiere que te mate, no te voy a matar. Y están poniéndole... Porque él pudo evitarlo también, era Dios, como cuando lo quisieron tirar. Ahí nos vamos a meter en otro problema. No se dejó. Ese es el punto. Ahí hay otro, es otra parte de la temática que vamos a ver. Pero ¿cuál es la causa? ¿Es política o no es política? Es más religión que Yo digo, política. es más religioso. Tiene mucho de política también. Pero los religiosos no lo pueden matar. De poder. Una forma. Porque yo creo que el poder tiene mucho de política. Sí, pero ahí nos metemos en un problema. ¿Cuál es el poder más grande que se tiene? ¿El poder político o el poder religioso? El poder político. Ahora, les recuerdo quién fue en México, quienes empezaron la guerra de independencia. Los sacerdotes, pero ya no eran sacerdotes, eran Sí, eran más sacerdotes. políticos que Eran sacerdotes. sacerdotes, sí eran sacerdotes porque sacerdotes es para siempre. Bueno, eso sí, pero en ese momento ya era gente más En ese política que momento religiosa. las negociaciones y la política de las empresas tienen muchos bemoles, tienen muchas aristas. Antes, en tiempos de las cruzadas, los sacerdotes, también había sacerdotes que pertenecían a órdenes militares y iban a pelear. Había congregaciones militares y no era raro. En ese tiempo a esos sacerdotes concretamente se les condena por tomar las armas, o se les expulsa por tomar las armas. Pero esa es una situación. De todas maneras no nos estamos metiendo en el proceso legal contra ellos, sino simplemente que eran señores curas. Y podemos decir el nombre, y no eran los únicos. No, como Morelos que acabó con descendencia. No. Ya no. Esa es otra parte, es otra arista, eso de la descendencia de los sacerdotes. Hay sacerdotes católicos que tienen hijos y están casados y están en plena comunión con la iglesia. Los sacerdotes, no me miras así. Los sacerdotes orientales, por ejemplo, los sacerdotes de rito oriental en Ucrania, y lo conozco aún, se les da la opción si se quieren casar o no, antes de ordenarlos. Y muchos de ellos se casan. Yo estuve compartiendo con un sacerdote de rito, no era oriental, católico oriental, es el nombre correcto. Y él tenía a su esposa y a sus hijos. En la universidad gregoriana tuve compañeros sacerdotes de rito oriental que estaban casados. O sea, Sí, pero Morelos, la Hidalgo. estipulación católica occidental en derecho canónico, a partir del siglo XII-XIII, a partir del siglo XII-XIII, ya estaba la invitación a la perfección, pero la invitación a la perfección estaba graduada. Y aplicaban la de San Pablo: si no puedes permanecer fiel, mejor cásate. No pensemos en los términos modernos de esta ecuación. No digo que hubiera sido el caso del tiempo de Morelos.
Exacto. O sea, que no era el caso, porque ya había pasado el Concilio de Trento y ya se habían hecho algunas reglas eclesiales muy específicas en torno a eso. Y ya tendrían 200 años de vigencia. Pero en lo que se aplicó no es lo mismo, no es la misma. Y sigue todavía habiendo, así como hay sacerdotes de rito oriental casados y con hijos, también hay no recuerdo ahorita cuál es la palabra correcta, no quiero echar mentiras, pero hay un grupo de sacerdotes anglicanos también casados y con hijos que fueron aceptados en la Iglesia Católica, con todo y familia y con todos sus hijos. O sea, de tal manera que hay de rito oriental y hay también de los que se convirtieron del rito anglicano. Entonces, y eso es más reciente todavía, eso está todavía vigente. Entonces, ahí entraríamos en muchas, pero el punto al que Esos son otros casos. nada más íbamos con el tema de quienes empezaron la independencia. Voy a dar un latigazo si alguien me desvía. Pues solito te desviaste y no dijiste nada. La parte histórica es una pasión que me ha acompañado durante muchos años. No es, o sea, la vena, o sea, del amor a la historia y el respeto a la historia nos mete en estos vericuetos y nunca son tan sencillos de navegar. Hay veces que tenemos una visión muy corta en torno a cómo vivimos, pero bueno, el punto es, estábamos con la pregunta de que si había sido una muerte política o una muerte religiosa. La ejecución de Jesús fue una ejecución política o una ejecución religiosa. Política. Si hubiera sido una ejecución religiosa lo hubieran tenido que apedrear, porque era la manera en la que los judíos aplicaban la pena de muerte. Esa era la forma. Para los ciudadanos romanos había una forma políticamente correcta también de ejecutarlos, que era cortarles la cabeza. Por eso a San Pablo le cortan la cabeza. O sea, pero la ejecución sí fue política. Y lo ejecutaron como a un alborotador, como a un revoltoso, como a alguien que pone a la gente en contra del imperio. Que era el crimen más grande que había para los romanos. Que alguien les quisiera tocar las barbas era... Y ellos siempre andaban rasurados, ¿eh? No, os digo porque me va a decir, ay, ¿cómo que las barbas de los romanos? No, los romanos siempre andaban rasurados. La gran mayoría. El punto. La muerte de Jesús es 100% religiosa. Los que crean la conspiración, los que lo buscan, los que sobornan, los que dan mordida, Los que mienten. los que montan todos el teatro y todos los eventos son religiosos. Y la causa es blasfemia, la causa es que él se considera el Hijo de Dios. ¿Y qué es Dios? No, ya que se considera, ni siquiera que era Dios. Para los judíos decir que uno es hijo de Dios es decir que uno es Dios. Ya. O sea, tal cual, no era decir que alguien es de una familia, es decir que pertenece totalmente, aunque no piense igual, no importa. O sea, hay un sentido corporativo que desgraciadamente nosotros hemos ido perdiendo, no es algo positivo, ¿eh? Antes decir que éramos de un tronco común implicaba un orgullo, un acto de identidad reflejado ante los demás. Ahorita hacemos mutis y nos avergonzamos de X, Y, Z. Cuando a mí me dicen, padre, usted no parece de México, y no me ves la cara de Olmeca, la cabeza. Para los que no saben, la medida de mi cabeza es casi 8 pulgadas. Cuando compro cachuchas o sombreros, casi en ninguna parte tienen de mi medida. O sea, tengo que mandarlos a hacer o tengo que ir a lugares muy específicos. En un estadio de béisbol compré una cachucha y lo más grande que tenían eran 7 3/4.
y me marca como si me pusiera una faja en la frente. Algún día me la voy a poner para que vean la faja, sí, la marca de la lonja de la frente. Bueno, fue una muerte 100% religiosa. 100% religiosa. ¿Qué elementos, además de la conspiración y de la traición, vamos a pasar a uno de los elementos donde más preguntas nos vamos a hacer? La última cena. ¿Qué pasa con la última cena? Son como 20,000 preguntas. La primera pregunta es, ¿Jesús sabía lo que se le venía encima? Pues sí. ¿Tenía idea clara y distinta de que se le venía una tormenta, un huracán, que se le venía un desastre? Pues sí. ¿Por qué? Porque tenía algún cristal, algún aparato, porque ya lo sabía todo. Porque en el huerto dice, si es posible que pase de mí este cáliz. Y Sí, aparte en ese momento pues ya sabe que Judas lo va a entregar y todo. Porque no estás hablando de un simple hombre, también es Dios. Sí, Lo puede ver. ahí entramos a más preguntas y a más problemas. El conocimiento de Jesús de Nazaret es el conocimiento que necesita para su misión. Nada más. O sea, Humanamente. el conocimiento que necesita para su misión. Nada más. O sea, no, hay muchas cosas que no sabe. No sabe el día ni la hora en la que Dios se va a manifestar, de la consumación. Y hay otras cosas tantas más. Si le hubieran hecho una prueba de química o de física en ese tiempo a Jesús, no lo hubiera pasado. Si le hubieran preguntado sobre el internet, sobre la moral de nuestros días, sobre la invasión entre Rusia, la guerra entre Rusia y todos los demás, no hubiera sabido. No era Nostradamus. Así, y nosotros decimos Nostradamus como si lo supiera todo. No es cierto. Si algún día se ponen a leer sus escritos, él escribe poesía. Y los que leen la poesía hacen las interpretaciones y las acomodan. Oye, pero no tiene nada que ver, está hablando de que va a caer un rey blanco. Y ya lo están aplicando a Ucrania. ¿Cuál rey? Si es un payaso, digo, con todo respeto, es un comediante. Ahora es el presidente de Ucrania, pero es un comediante, ahora sí, tipo grosso era. Hacía ese tipo de comedia. Entonces no podemos decir un rey, ¿no? ¿De dónde sacan que un rey? Ah, pero ya se lo chalecaron de que las predicciones de Nostradamus para el 2022. Dice, no. Bueno, no tenía un conocimiento total, ni tenía una experiencia de una visión beatífica. ¿Qué significa visión beatífica? La visión beatífica es aquella que tendremos cuando estemos en el paraíso, en el cielo, con Dios. O sea, que veremos a Dios tal cual es, cara a cara. No tenía esa visión beatífica. O sea, su oración es la oración De alguien en angustia. de una persona, de un ser humano, de un hombre, de su edad, de su pueblo, con sus palabras, con su gramática, la gramática que utiliza de los salmos. Ojalá que todos podamos recuperar pronto la cuestión de los salmos como lo tenían antes de que llegara con lo de la pandemia, ¿no? Aquí rezaban laudes en comunidad. Entonces, cuando uno reza la liturgia de las horas constantemente, se vuelve parte de su forma de hablar. A mí me sorprendía a veces que estaba jugando dominó. El dominó lo inventaron los benedictinos, entre otras cosas. Se llama dominó porque decían Benedictus Dominus cuando alguien ganaba. Entonces, el punto, a veces estábamos y para hablar de las jugadas del dominó empezábamos con los salmos. Para decir
que teníamos la última ficha y que íbamos a ganar a menos que alguien hiciera una tontada. Mi corazón está firme, Señor, mi corazón está firme en tus preceptos. Y era parte de la dinámica del juego, estar buscando expresiones de los salmos para hablar y comunicarnos. Cuando nuestro juego estaba tremendo, para nada bueno, pecador me consiguió mi madre. Entonces, así, puede parecer irreverente, pero cuando el lenguaje que nosotros utilizamos se convierte en el lenguaje de la oración y viceversa, entonces se ha impregnado nuestra vida con la oración. Lo que está haciendo ahí es precisamente esa dinámica. Es precisamente esa dinámica. La dinámica, obvio, en un nivel intenso y guardando todas las diferencias del ejemplo que yo puse que usábamos nosotros. Guardando todas las justas diferencias. Pero el punto es, la gramática de los salmos se ha convertido en su forma de hablar, en su forma de orar. Su forma de relacionarse con su Padre se ha convertido en su oración. Pero bueno, estábamos con la última cena. La última cena es el espacio, el lugar donde se nos da la interpretación de la entrega, del sacrificio. O sea, ¿por qué se está haciendo? ¿Por qué se está realizando? Y hablaban ahorita de que él podía haberse librado. De todo se puede librar uno, menos de su misión, de su identidad, de su naturaleza. ¿De quién es? O sea, nos podemos librar, me puedo cambiar yo de sotana y me pongo otra sotana. Ay, padre, ¿y es diferente la sotana? Sí, es diferente la sotana. ¿Pero significa algo distinto? No. Nada más que aquella me queda como slim fit. Eso es las que quedan ajustadas. Cuando yo la mandé a hacer no me quedaba así, ¿eh? Pero ahora me queda así como... Esta la mandé a hacer ya hace menos tiempo, ya me queda más floja, ¿no? Con esta sí tengo que usar la banda. Pero con la otra ni siquiera ocupo respirar, la traigo pegadita, está ajustadita así. Que parece que voy al gimnasio todos los días. Pero bueno, la última cena. La última cena es, el término técnico que se usa o que usamos en teología es la hermenéutica de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Es la interpretación del misterio pascual, que también es la pasión, muerte y resurrección. A veces nos concentramos nada más en el aspecto de la acción de gracias o del sacrificio. Se nos olvida el amor y se nos olvida el servicio. Pero la última cena sí lo tiene, ¿eh? Sí. O sea, es impactante, se lo digo como sacerdote, es impactante cuando se hacen todos los ritos de la misa de institución o de Jueves Santo. El rito del lavatorio de los pies es impresionante para el que lo hace y para quien lo recibe. A mí me ha tocado estar de los dos lados. Como en mis tiempos de monaguillo y adolescente y joven, cada año me tocaba que éramos apenas el señor cura y mi papá tenían una forma muy dinámica en la parroquia había muy pocos hombres. No se pasa en muchas parroquias. Aquí no, gracias a Dios. En la capilla donde yo estaba había muchas mujeres y pocos hombres. Y el señor cura llegaba con mi papá, que él sí tenía muchos hombres, y le daba un número. Ahora necesito 8, ahora necesito 9. Había veces que necesitaba 10. Mi papá respondía, o sea, no tenía ningún problema para conseguir 10 hombres en su propia familia. Y ese día nos decía a todos y a cada uno de nosotros: hay que bañarse bien, hay que lavarse bien los pies, hay que ponerse talco, nos revisaba las uñas, él mismo, porque era con él el pleito. O sea, el señor cura hablaba directamente con mi papá y pues cada año nos tocaba ir al lavatorio de los pies. Y la envidia es que nos tocaba también
una sema así grandota cada uno. Y nos la llevábamos todos a la casa. 10 pases. Digo, los hermanos que ya estaban casados y que participaban se lo llevaban a su casa, ¿no? Pero en casa siempre mínimo quedaban 4. Los 3 más chicos y mi papá. Entonces, la experiencia de recibir este gesto es impresionante. Es impresionante. O sea, la figura de, ahora sí, del otro Cristo haciendo el servicio y arriesgándose a todas las peripecias que uno se arriesga. No entendía hasta que me tocó hacerlo del otro lado, ¿no? Dije yo, y con el olfato y lo delicadito que soy. Primero era el olfato, luego ya después es que a duras penas me podía agachar y parecía que lo hacían adrede. O sea, para estar lavando a nivel de suelo, para mí es complicadísimo. Yo acababa con el alba negra porque andaba trapeando el piso. Bueno, el punto es, este apartado interpretativo de la última cena, del mandamiento del servicio, del mandamiento de la caridad, son fundamentales en la interpretación del acontecimiento de su muerte. Cuando morimos, no nos ha tocado ninguna esa experiencia todavía, ¿no? Pero hace rato fui a visitar a un enfermo, a ungirlo concretamente. Vinieron en la mañana a decirme mañana se lo van a llevar al hospital. Y llegué yo de la reunión, hoy tuve la reunión con el encuentro generacional con los diáconos transitorios. Y en cuanto vine, me dijeron que estaba cerca de la casa, entonces me lancé. Dije, antes de venir a misa y antes de venir a la parroquia me voy. No voy a hacer que no alcance. Llegué y la persona, le pregunto yo, ¿se quiere confesar? Su respuesta fue, sí, padre, no quiero morirme llevándome esto que traigo adentro. O sea, no quiero morirme llevándome lo que traigo adentro. O sea, él entiende que lo que le está pasando o lo que le va a pasar en días muy próximos, si no es que hoy mismo, así, ay, padre, si no es que hoy mismo. Apúntenlo por ahí. No, hay que estar en nuestra casa de apuestas. Tipo caliente. El detalle es que puede ser a las 2 o 3 de la mañana, entonces ya está con hora, ¿no? La vanidad y la soberbia. El punto es, él interpreta el acontecimiento de lo que le está pasando como una oportunidad de liberarse, una oportunidad de libertad. O sea, y ahora sí, el amor lo hace no únicamente perdonar, sino buscar ser perdonado. Entonces, esto nos pasa a los mortales cuando sentimos la muerte cerca. O sea, cuando sentimos esa experiencia, y no quiere decir, ay, padre, usted ha tenido experiencias de que se va a morir 2 o 3 veces nada más. Así por enfermedad, no, porque el menso del piloto se le pegó mucho al piloto de otro avión y nos andaba tumbando. Así, ¿cómo? Algún día cuando les toque una de esas me platican. Se acercó un avión más grande y nuestro avión empezó a hacer esto y esto. Al mismo tiempo. Yo estaba muy tranquilo, pero mi cuerpo dijo que no estaba tranquilo, porque duré como unas 3-4 semanas medio verde. Más bien no estaba listo. Mi cuerpo no estaba de acuerdo con la lección. Yo me paré a regañar gente, porque pecadores así se han de haber portado mal. Andábamos en Cancún. Yo había ido a una reunión de directores espirituales a Mérida, Jesús le ayudó. A Mérida, y de ahí nos fuimos manejando. Nos fuimos porque yo no manejé, no me dejaron manejar. Manejó el padre Gabriel Pedrosa. Todo el camino desde Mérida hasta Cancún. En Cancún conseguimos una casa que nos prestó un feligrés de acá de Monte Carmelo, que conoce al padre Gabriel de toda la vida.
Él nos prestó una casa suya ya. No tiene negocios de importación y exportación. Bueno, el punto es, está fabuloso ese camino precioso, hermoso. Pero de venida pasamos ese pequeño inconveniente. Además que me tocó el primer huracán ahí, los 3 días que estuve ahí en Cancún, estuvimos con un huracán ahí. Nunca me había tocado un huracán. También es una experiencia fuerte. No, fueron días fabulosos, yo nunca había visto eso. Alguien estaba haciendo un calorón tremendo y alguien dejó la ventana abierta y alguien inundó su cuarto. Yo no sabía que podía llover así. Pero bueno, cuando hace el viento, el aire lleva el agua. El punto. ¿Qué, en última instancia, qué es la última cena? ¿Qué es la Eucaristía? Es un testamento vivo. Es un testamento real y sacramental de una forma en la que Jesús de Nazaret, Jesús histórico, se queda dentro de la iglesia. Se queda en su comunidad y entendiendo la iglesia como sus discípulos. Eso es la última cena. Sí es una interpretación, sí es un resumen, sí es una manera de presentar el sentido de su vida y el sentido de su entrega, de su sacrificio. Ya vimos que no es que no pudiera librarse. Algunos piensan que la muerte de Jesús es obra del mal, es un accidente. Es que ya le tocaba, nosotros somos muy deterministas en México. Cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas. Y pareciera que es palabra de Dios eso. Casi lo buscan en la cuando uno Biblia. quiere terminar las discusiones, usa esas expresiones y todo el mundo, 1000 puntos, tiene razón. Bueno, le quitan lo de los 1000 puntos, pero asiente con la persona. En el caso de Jesús, su muerte no es un accidente, no es suerte, no es mala fortuna, no es un acto del destino. Es un acto de libertad. Él se entrega, y ojo, porque entonces a él le gustaba sufrir. No era masoquista. Él, en fidelidad a su proyecto de amor, en fidelidad al proyecto del reino, en fidelidad, en obediencia a su Padre, que le ha encomendado el proyecto de la redención, se entrega libremente. Y él tiene claro que se está entregando libremente. No tuviera ningún poder si no se te hubiera dado desde lo alto. Le dice a Pilatos que se le quiere poner picudo. Se lo dice claramente. Estoy citando, pueden decir si esto es palabra de Dios. Esa parte la estoy citando. No tuvieras ningún poder si no se te hubiera dado de lo alto. No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de lo alto. Entonces, él tiene claro que se está entregando. Ahora, la manera concreta en la que se llevan a cabo los acontecimientos exige de nosotros un detenernos y examinarnos. Las injusticias, el mal proceso. Si se fijan, el mal se va pasando a Jesús. Se van pasando a Jesús. Lo prenden a escondidas y después de haber pagado por él. Le inventan fechorías, le inventan acusaciones. No están reunidos todos los miembros del Sanedrín. Luego los miembros del Sanedrín se lo llevan a Pilato, Pilato se lo pasa a Herodes, Herodes se lo devuelve a Pilatos, Pilato se lava las manos. Nadie quiere asumir la responsabilidad de matar al profeta, de matar al Hijo de Dios. O sea, nadie quiere. Y en medio de todo esto hay gente que grita, crucifícalo. Que porque los motivaron, que porque les lavaron el coco, porque les dieron mordida. Esa es otra historia. Con o sin, de todas maneras gritan.
Entonces, esta es una realidad. Esto se da entre la oración del huerto y el prendimiento. Esto se da en cuanto al proceso y la condena. O sea, es parte del proceso y es parte del... En la oscuridad, en la noche, escondidas, sin estar todos presentes, sin llamar a los que tienen un poco más de criterio y de juicio. Estaba nada más entre los cómplices de la conspiración. Y luego lo hacen extensivo. Introducen nuevos actores como son la turba o la gente o se escucha feo, ¿no? El pueblo. Y nada más y nada menos que el pueblo de Dios. O sea, entra también en esta dinámica. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, duda o queja? Vamos a tener segunda parte, ¿no? No, segunda y tercera. Ok. Si ya les dije que es la parte más abundante del Nuevo Testamento de los Evangelios, la pasión, muerte y resurrección, pues es obvio que le tenemos que dedicar más tiempo. Y hay muchos elementos históricos que tenemos que considerar. Para la próxima sesión nos vamos a concentrar, vamos a empezar con el castigo y la muerte, porque antes de crucificarlo lo castigan, y ahí hay muchos elementos que hay que considerar. Y por último el silencio del sepulcro.